todos los que creen en Dios. No es lo mismo que los que creen en Jesús como su Salvador. Son dos cosas diferentes. Entonces, no hay tanta dificultad para darle a Dios el lugar como Dios, porque ya viene de nuestra cultura humana, porque aún los idólatras y todo eso creen también en un Dios, pero donde hubo desde un principio mucha dificultad cuando Jesús vino y los discípulos empezaron con la iglesia cristiana sobre ¿es Dios Jesús o no? ¿Es hombre o es Dios? ¿O es una imagen que nosotros nos hacemos, le vemos porque es un espíritu, no es real? O si no, es puramente real. Bueno, hubo mucha dificultad para creer que Jesucristo es Dios. Y mucha dificultad también por el Espíritu Santo. Porque muchos creen que el Espíritu Santo es una fuerza poderosa que actúa, una fuerza, un poder dentro de, o que es un soplo, o que es un espíritu como un soplo, pero no es Dios, ni es persona, es una fuerza. Entonces hay dificultad en estas dos partes, creer que Jesucristo es Dios y que el Espíritu es una persona, es Dios. No es una fuerza, no es un viento, no, es una persona. Eso es más difícil. No, para nosotros no, por eso digo yo, todo lo que venimos acá para aprender, el tema de ahora es nada más que para confirmar y saber los versículos, y si alguien nos pregunta, saber cómo contestar, porque no es que no sabemos, sabemos que Jesucristo es enteramente hombre y enteramente Dios, sabemos que el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza. Entonces, estamos haciendo como un repaso de lo que ya sabemos. En cuanto a la Trinidad, volvemos a ver el domingo pasado. Yo había dicho, hay solamente dos versículos en la Biblia donde habla de la Trinidad. Después no existe. Y acá hay otro pero no es tan directo, hay que también desarrollar. Vamos a leer 1 Juan 5:7. Mira, Juan. El que tenga puede leer. Capítulo 5, versículos 7 y 8 puede leer, 7 y 8. Bueno, buscamos cómo vas a ver. No voy a meter bien atrás. ¿Eh? 7 y 8. No, antes de Apocalipsis, un poquito antes, sí. Sí. Está bien atrás, un poquito antes de Apocalipsis. En mi Biblia dos hojitas. Ahí se traba todo. Como es de una hojita, es difícil encontrar. Yo estaba con ganas de cambiar porque es viejo y tiene manchas. ¿Saben por qué? Tiene unas manchitas de humedad, parece que se ve amarillito. Porque mis nietos y mis hijos también, yo cosía, tenía siempre mucho trabajo. Entonces le ponía a mi bebé, digamos, meses acá, y cosía.
acá. Y entonces de repente tosen, por ejemplo, y salpica, y eso después queda en la Biblia, queda en la Biblia. Y el milagro de Dios que jamás, ni mis hijos ni mis nietos, que yo cosía con ellos, han metido la aguja en su boca. ¿No es cierto? Porque puede meter el alfiler. Nunca pusieron el dedo en la máquina, viste que los chicos quieren mirar. Nunca, como Dios les guardó, ¿no? Me guardó a mí, porque cuando era más joven, eso es medio inconsciente, viste. Ser inconsciente hacer eso, tener la criatura acá y coser ahí, pero bueno. Bueno, ¿quién tiene 5, 7 y 8? Capítulo 5, versículos 7 y 8. Varias versiones, no importa, mejor todavía. Primera Juan, capítulo 5. Tres son los testigos, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. El versículo 7 es eso, esa versión. El Padre, la palabra y el Espíritu Santo. Ahí sí, ese sí. ¿Y el 8? Esto que leíste, bueno. El 7, vamos a enfatizar en el 7, a ver, acá. Sí. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ese es uno de los versículos donde dice perfectamente, habla de la Trinidad. El domingo pasado ya leímos Mateo 28, 19. 19 era Mateo 28, 19. Mateo 18, sí, donde dice que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien clarito. Y este es el otro versículo donde está clarito de la Trinidad. 2 versículos del Nuevo Testamento solamente. Después está esto que vamos... ¿Hay otra versión? Lean, porque a mí me gusta cuando se lee en otra versión. El versículo 7. Primera Juan 5, 7. Porque tres son los que dan testimonio del cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son. Más clarito es imposible, ¿eh? Si alguien te dice en la Biblia, no dice. En el Nuevo Testamento tenemos 2 versículos donde clarito te dice el bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y acá dice los tres son uno. Esa es nuestra doctrina cristiana, es una doctrina muy importante. ¿Hay otra versión o no? No, yo tengo. Tres son ¿Tu versión? Tres son los testigos, lo mismo, solamente cortito. ¿Tu versión cómo era que decía? Porque esta es diferente. Era diferente, pero tengo las dos acá. O sea, una dice, tres son los testigos, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo, y abajo dice, tres son los testigos, el Padre, la palabra y el Espíritu Santo. Sí. San Juan, este es San Juan, capítulo 1, versículo 1 vamos a leer. Ahora vamos a leer otros versículos. San Juan, capítulo 1, versículo 1. El Evangelio según San Juan. Este es Medita. San Juan, ¿cuánto está? 1, 1. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Sí, dice 1 nomás. Ahí dice la palabra. En el principio era la palabra. Las otras versiones, ¿cómo dice? La mía dice lo mismo. ¿Y los otros? ¿Las otras versiones que dice? Juan 1, 1. En el principio era el Verbo. El Verbo. El Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Ahí decía la palabra, ahí dice el Verbo. ¿Hay otra versión? Yo tengo, sí, otra versión. Dios es uno solo, 3 personas y un solo Dios. Sí, el verbo y la palabra, dice. En otro dice la acción. En otra versión dice, porque verbo es acción. Y la palabra, sabemos por Génesis capítulo 1, versículo 3, la palabra tiene poder. Dios con su palabra creó el mundo, sea hecha. Entonces en otro dice la palabra.
en Romanos capítulo 8, versículo 9. Hoy vamos a leer mucho porque es para confirmar lo que ya sabemos. Romanos capítulo 8, versículo 9. ¿Romano cuánto? Capítulo 8, versículo 9. También aparece la Trinidad, pero ya hay que interpretarlo. No es directamente como leímos los otros dos versículos de la Biblia. A ver, ¿qué dice? 8, versículo 9. A ver si dice. Pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones, ¿sí? Sí, sí. Sino según el Espíritu, El Espíritu de- puesto que es el Espíritu de Dios, vive en ustedes. Sí. El Espíritu. Después sigue así. Y si alguno no tiene el El que Espíritu no de tiene Dios, el el Espíritu Espíritu de de Cristo No es de no Cristo. es de él. Fíjense que están las tres cosas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero no es tan directo como leímos en 1 Juan o como leemos en Mateo capítulo 28. Pero está implícito las tres, un solo Dios y tres. No sé cómo decir, porque es tan difícil. Me gustó que Franco la vez pasada dice, no podemos saber todo, porque si supiéramos todos los misterios, seríamos dioses. Hay muchas cosas que no entendemos muy bien, yo no sé, hay algunos que explican mejor. A mí me gusta cuando me preguntan explicar sobre que somos tres en una sola persona. Somos espíritu, alma y cuerpo según la Biblia, pero según la psicología tenemos tres partes. Somos un niño, somos un adulto y somos un padre en el mismo momento y actuamos juntos. Hay momentos de que estás actuando como un niño, estás actuando con un padre que da las órdenes y con un adulto que hace de colador entre el padre y el niño. Te da toda una explicación psicológica. Somos tres en uno. Nosotros somos tres partes en uno. ¿Cómo? Dios, ¿no es cierto? Es uno solo, pero en tres partes. ¿Quieren preguntar algo? Porque, como le dije, estas son cosas sabidas, no estamos estudiando cosas nuevas. ¿Quieren preguntar sobre la Trinidad y sobre las tres personas de la Trinidad? Bueno, esa es como una introducción, porque ahora lo que vamos a estudiar es que el Hijo es verdaderamente Dios, Jesucristo, y que el Espíritu Santo es verdaderamente Dios. ¿Hay algo que quieren preguntar? ¿Sabe? Buscando para ahondar un poco. Anoche me puse a mirar pensando en todas las religiones y sectas que tenemos en el mundo, que en realidad creen en Dios, en un solo Dios, como los árabes tienen Alá, como los judíos tienen Jehová. Nosotros tenemos a la Trinidad. Y busqué, yo tengo el Corán. ¿Alguien conoce? ¿Tuvo en sus manos alguna vez? ¿Tuviste? ¿Qué te sorprendió del Corán? Lo que pasa es que yo era muy chiquita. Yo era muy chiquita, entonces no podía, porque mi abuelo falleció cuando yo tenía 10 años, entonces no. Pero es interesante porque también se escribió 600 años después de Cristo, así que mucho después de Cristo, nada que ver con la doctrina cristiana. Pero es medio parecido con la Biblia porque tiene versículos. Y tiene, viste que en nuestra Biblia dice, por ejemplo, una parte, Israel, siervo de Jehová, el capítulo 49. Ahí dice, el primer capítulo era la introducción, segundo capítulo, el tercer capítulo, la vaca. Después, la mujer,
Abraham. Entonces ponen también igual que la Biblia, ¿no? Que pone ahí arriba y abajo los versículos, versículo tal. Entonces cuando ellos hablan te dice capítulo tal y versículo tal. Pero 600 años después de Jesús. Así que para mí es una copia, ni le diría que es una religión, le diría que es una secta, porque es como si fuera una copia de la Biblia. Por ese libro se rigen ellos, porque por el Corán se rigen. Y bueno, pero ellos se manifiestan como una religión. Mahoma recorrió el mundo con su tío siendo ayudante de comerciante, y de repente se casó con una viuda rica, mucho más grande que él, ya no necesitaba trabajar, entonces él atesoró todo lo que anduvo con su vendiendo como comerciante. Y él dice que vio a todos los árabes tan esparcidos en diferentes grupos y se peleaban unos con otros, guerra entre ellos. Ayúdame, si que sabes bien. Entonces, él empezó a pensar, este chico que salió con el tío a hacer negocio, pero esto se tiene que unificar por los grupos árabes, se tiene que unificar y tiene que haber algo que los unifica. Y entonces cuando él ya no necesitó trabajar porque su esposa era rica, empezó a meditar y a pensar y formó la religión, la unidad de los árabes, buscar a Dios. Y yo pienso que se inspiró en la Biblia. Bueno, entonces uno cuando analiza así es una cosa que, no sé, bueno, eso es aparte nomás que cuando estaba estudiando me abstraje que estuve mirando el Corán. Bueno, vamos a leer unos versículos donde nos dice que el Hijo de Dios es Dios. El Hijo de Dios es Dios. Juan 1:1 ya leímos. Y Juan 1:18, ¿qué dice? San Juan capítulo 1. Ahí vamos a leer. San Juan, el Evangelio según San Juan. Y después vamos a leer Colosenses. 1 al 3, San Juan capítulo 1, del 1 al 3. El que tenga que lea bien fuerte. En el principio ya existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. Otra versión. ¿Hasta el 3? Por ella fueron hechas todas las cosas, sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. Todo fue hecho. El verbo era Jesucristo. En otra versión dice Jesucristo. Sí, Jesucristo decía, en el principio era Jesucristo, dice en otra versión. No traje, yo tengo como 5 versiones, entonces estaba leyendo anoche las diferentes versiones. A ver, en uno decía, antes que nada existiera, ya existía Cristo como Dios, dice en una versión de Juan 1:1. En otra versión dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios y era Dios. En uno dice Cristo, en el otro dice verbo. Y en el otro dice, en el principio ya existía la palabra, estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Esas son las versiones. Así que la palabra, el verbo y Jesucristo eran la misma cosa. Entonces nosotros estamos haciendo un repaso, digamos, de lo que ya sabemos, que Jesucristo es Dios, porque Él estuvo en la creación. Cuando se lee Génesis 1, 2, 3, dice que habla en plural. Dios habla en plural, no habla en singular. Entonces quiere decir que Dios no estaba solo, estaba con el Espíritu de Dios se movía.
y dice, hagamos al hombre, hagámosla. Bueno, entonces, Dios estaba en 3 personas, un solo Dios y 3 personas, ya desde el comienzo, desde Génesis. Y el Nuevo Testamento hace otra vez hincapié porque viene Jesús al mundo para que el mundo sepa que Él es Dios, Dios mismo bajó al mundo. Entonces, es tener la conciencia y la seguridad y, no sé, de que Jesucristo es Dios. No es un Dios. Los que se oponían, porque había mucha oposición desde la época de Jesús. Entonces, sí, dice, es una buenísima persona, es como un Dios, pero para nosotros no es como un Dios, es Dios mismo. Porque la palabra dice así desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, dice eso, ¿no? Bueno, ¿hay alguna pregunta sobre eso? ¿Sobre la deidad de Dios? Gracias. ¿Se encontraron alguna vez con alguien que les cuestione esto? Está la traducción del Nuevo Mundo, la de los testigos de Jehová, que dice, el principio era verbo y el verbo era un Dios. Ah, sí, un Dios. Sí. Hay traducciones. Bueno, ese ya es otro tema. Yo hablo mucho con las chicas, mis chicas. Estoy por mandar la foto. Tengo que sacar, porque ellos sacan muchas fotos en la célula. Y nosotros también somos un grupo, 7 personas somos, así que vamos a mandar. Ella es la fotógrafa. Si va 2, somos 7, somos 7. Conmigo. Sí. Porque el barrio se llama Claro. por eso dice sí. Pero él le tomó como... Claro, yo dije, pero mucho. ¿Qué es lo que iban a...? ¿Qué vos estabas...? Acá nomás con... ¿Qué decía Rodrigo vos recién? Ah, un Dios, los que cuestionan, dicen. Otra cosa también, la confianza total en que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios, una persona sin el Espíritu Santo no la puede tener. Pueden capaz aceptarlo como para no pelear, pero para ellos no puede ser cierto. Sin el Espíritu Santo no podemos, lo que es la Trinidad, lo que es la deidad de Cristo, el Espíritu, sin haber nacido de nuevo, esas cosas para nosotros son locuras, pues forma parte del Evangelio, son locuras, sin sentido. Entonces cuando nosotros llegamos a Él, a Cristo, a conocerlo, que no sea Dios, que no sea hombre, eso es una locura para nosotros, es como que se vuelve opuesto. Yo suelo decir, ya saben, que ser cristiano como manda Cristo, como la doctrina de Cristo, tal cual. Nosotros intentamos y vamos hacia eso. Es nuestro ideal. Vamos como corriendo, como dice San Pablo, corriendo una carrera, teniendo como meta a Jesús. Y el día que llegamos hasta ahí, vamos a estar a la estatura de Cristo. Porque mientras tanto nos falta. Si Él dice, me falta mucho, cuanto más a nosotros. Bueno, y suelo decir, si uno mira bien, realmente para la gente de afuera especial, el ser cristiano es una locura. Es cierto eso, la Biblia dice también así. Es así, es una locura. Algunos dicen, otros no dicen, porque esos 3 capítulos de Sermón del Monte, el primer sermón de Jesús, cuando se abre su ministerio, comienza su ministerio, sube en la montaña, abre su boca, dice, ¿no? Y comienza a decir, 3 capítulos son. Mateo capítulo 5, 6 y 7. Si uno va a analizar versículo por versículo, como a mí me gusta hacer, realmente hay cosas que no lo pienso, es imposible hacer. Bueno, pero esto no es imposible, solamente que nosotros no hacemos todavía por muchas razones. Por ejemplo, Jesús dice, ¿no? No nos dio espíritu de cobardía, sino nos dio espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Ya tenemos
No dice, les va a dar, sí, se portan bien, sí hacen esto, sí hacen aquello. No, ya está. Pero yo soy consciente que no uso, o uso muy poco. Y que habrá hermanos, y hay hermanos que lo usan más, y entonces vos ves. Pero aún eso, porque Jesús dijo, ustedes van a poder hacer más cosas de lo que yo hago. Ustedes no se cuestionaron alguna vez con esos versículos. Yo me cuestiono con esos versículos. Y pienso, Jesús resucitó muerto. Hizo milagro que el paralítico ande, que si no tiene, le produce un milagro sobrenatural. Sobre la naturaleza, sobre el ser humano, caminó sobre las aguas, ascendió a los cielos, traspasó las paredes. Y dice él que ya tenemos, no es que van a tener. Y nos dio la potestad de hacer más cosas que lo que él hizo. Yo sé lo que todos los evangélicos decimos, y yo también. Sí, los apóstoles se fueron más porque llegó hasta Nerón, porque entró hasta las casas de donde Jesús no se fue. Jesús no salió de Galilea, Samaria y Jerusalén, y los discípulos se fueron por todo el mundo conocido. Todo eso. Pero pienso que hay más que eso. ¿Qué decís vos, Matías? Difícil tu pregunta. Como que hay varias interpretaciones. Creo que sí, el Señor nos ha dejado un potencial de su Espíritu Santo con el cual nosotros, unidos a Él en su voluntad, podemos hacer todo lo que quiere. Pero es cierto lo que vos decís, que no actuamos conforme a esa creencia muchas veces y ese potencial. Es porque no siempre estamos unidos a la plena voluntad de Dios, como que nuestro niño interior, como vos decías, de la psicología, ahí no, y ya la psicología nos juega una mala pasada, porque nosotros no actuamos en la madurez espiritual. Sí. A eso apuntamos. Por eso estamos aquí reunidos estudiando la palabra, porque queremos cada día estar más cerca y entender más, y Dios a cada uno le da, como dice, distintos dones. No necesariamente tenemos que ser iguales. La palabra de Dios dice que imitemos a los que están más, que son mayores, pero no es la imitación de ser iguales, no es clonarse, sino que así como este hermano mío, que yo he imitado a varios hermanos mayores que ya no están ahora, que eran mayores que yo, pero imitar en las cosas que yo puedo hacer, que Dios me puso la capacidad de hacer, y no lo estoy haciendo por alguna cosa, y veo que el hermano hace, entonces me sirve, su ejemplo me sirve. Pero no es para que yo sea igualito que mi hermano, no es clonar. Dios no clonó nada, Él hizo a cada uno diferente. ¡Qué maravilla! ¿Eh? ¿Saben los millones de millones que ya nacieron antes que nosotros, ya se murieron, y todos nosotros y todos los que van a venir a tener el mismo impresión digital? ¿Cómo hace Dios eso? Yo no sé. Dice que no hay dos hojas de los árboles, de las yuyos, dos hojas iguales. Es único. Nosotros como personas somos únicos e irrepetibles delante de Dios. ¡Qué maravilla! ¿Eh? Qué maravilla. Bueno, estamos diciendo, yo me salgo del tema, estamos diciendo que Dios se manifiesta en su Hijo. Vamos a leer unos versículos, el versículo, acá, Juan 1 estamos, ¿no? 18, Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Y otra versión? Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre es quien nos lo ha dado a conocer.
Nadie vio a Dios, pero Jesucristo es la imagen de Dios que vino a la tierra. Por Jesucristo nosotros podemos decir conozco a Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le dio a conocer al Padre. Entonces nosotros no vimos a Dios ni vamos a ver porque Él es espíritu. Pero sí podemos decir, he visto a Dios en Jesús, porque Jesús sí existió. Tiene, ¿cómo se llama? El documento nacional de identidad de judío, nacido en Belén. Entonces, Él es que nos hizo conocer a Dios. Si no fuera por Él, hasta hoy diríamos no conozco a Dios, porque nadie le vio a Dios. En el Antiguo Testamento hay algunos indicios que Dios se manifestó de alguna manera, pero nadie le vio enteramente. Solamente nosotros que sabemos que Cristo existió, decimos, sí, Dios se manifestó al hombre por medio de Jesús. Sí. Creo que Timoteo dice que Dios habita en luz inaccesible. Sí. Habita en un lugar, lo pone de una manera, porque Dios está en todos lados. Sí. De alguna manera nos muestra que nadie puede acercarse a Dios. Sí. Hasta los mismos ángeles en Isaías, que no tienen pecado, son perfectos. Se tapaban los ojos con las alas. Entonces nadie puede ver a Dios. Nadie le vio jamás, ahí dice, nadie le vio jamás a Dios, nadie. Solamente Jesucristo, que está en el seno del Padre, Él nos ha dado a conocer a nosotros, ¿no? Ese es San Juan 1:18 estamos leyendo, ¿no? Ahora vamos a leer en Colosenses capítulo 1. No pierdan los lugares porque después a lo mejor volvemos a leer. Colosenses capítulo 1, versículo, creo que desde el 15. Vamos a ver, voy a ver, porque conozco esa parte, conozco bien. Hemos discutido mucho con los testigos de Jehová. Yo ahora no hablo más con los testigos de Jehová, pero antes, ¿Recorren tu casa, tu barrio? ¿Recorren tu barrio? Yo últimamente no hablo más, no quiero perder más tiempo, pero cuando era más joven, porque hay que perder tiempo para escucharles, les he escuchado la posición de ellos. Entonces Colosenses capítulo 1, versículo 15 y más, re que te conozco. Bueno, ¿quién tiene el versículo 15? Solo 15 primero. Colosenses capítulo 1, versículo 15. El cual es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Hablando de Jesucristo, porque acá habíamos leído en San Juan, sí, o era en Romanos, que Él como el primogénito de Dios, habla como el primogénito de Jesús, dice como primogénito. Entonces, acá dice, el cual Él es la imagen, por Jesucristo, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Solo ese versículo. Me acuerdo que yo le digo, yo soy cristiana, evangélico, y creo en Jesucristo como Dios, y es mi Señor, mi Salvador. Traiga porque ustedes tienen una Biblia especial, ¿cómo se llama? Bueno, los testigos de Jehová tienen una Biblia especial, ¿no? otra, no sé cómo es, pero bueno, entonces me dice, vaya a traer su Biblia, me dice, ¿no? Y lea. Entonces se lee ahí, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él no es Dios, es el primero que fue creado, me dice, ¿no? Porque la Biblia dice así. Entonces, le digo, bueno, y leemos los versículos siguientes, le digo. Entonces lee el versículo 16. A ver, lean el versículo 16.
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Y el 17? Seguido. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Yo digo, yo soy gran admiradora de Pablo. Parece que sabía que iban a venir los testigos de Jehová y hacer leer ese versículo. Y el que no leyó su Biblia, tienen razón. Pero el que leyó y sabe su Biblia, le hace leer las siguientes cosas que dice, no, por Jesús. Porque Él, Jesús, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Más claro, imposible, digo yo. Parece que el apóstol Pablo sabía que iba a venir, entonces pone todos, ¿se dan cuenta? Todo definido. Todo esto existe porque Él hizo y en Él subsiste. Quiere decir que hasta ahora, en este momento, por Jesucristo, subsiste el mundo. Me parece que hasta explicar está de más, porque está tan bien explicado. Eso es para tener la certeza inconmovible de que Jesús es Dios. No es un Dios, no es un gran profeta, no es solo, como los judíos dicen, es el último profeta. Es una persona extraordinaria, Dios, Jesucristo, pero no es el Mesías, no es Dios. Bueno, entonces estos versículos nos hacen recordar de que tenemos que tener esa seguridad de que, aunque te bombardeen con un versículo, como esto que a mí me quiso bombardear, que la Biblia dice así, parecería, pero enseguida viene la explicación. Por eso es que un solo versículo sacado del texto es un pretexto, dice. Bueno, seguimos viendo algunos versículos para confirmar. 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 16. 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Alguien que tenga que lea. Está pasando. Quien solo tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio, sempiterno. Es el único. Además de ser, ahí decía el primogénito, la primera creación que dice, ¿no? Pero Él es el único Dios, tiene inmortalidad y vive, como dijiste vos recién, Rodrigo, en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y la gloria. Está hablando de la deidad. Deidad viene de Dios, es divino, es la divinidad. Después vamos a mirar un poquito en Filipenses, que es tan lindo ese versículo. Y acá Dios Padre, Dios Hijo, estamos en el Dios Hijo. Él es uno solo y Jesucristo es uno solo, no existe más. Por eso dice, Él está inmerso, porque dice está en el seno del Padre. ¿Qué es en el seno del Padre? Es Él mismo. Es inaccesible, y en otra parte decía que Él es inmortalidad. Es Dios mismo. No es un Dios, sino es Dios mismo. Bueno,
Vamos a leer otro versículo. Siempre estamos hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios mismo. No es un Dios, sino es Él mismo, es Dios. Vamos a leer ahí nomás Filipenses, capítulo 2 creo que es. Filipenses, capítulo 2. Versículo 5 hasta... Bueno, vamos a leer todo porque es hermoso esta porción. Filipenses capítulo 2, versículo 5 hasta el 11. El que tenga primero que lea porque tenemos poco tiempo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Reconocido la parte. Pero ahora nosotros vamos a enfatizar cómo Jesucristo dejó su lugar en los cielos y vino a la tierra. Muchos, yo he escuchado predicación increíblemente herejía, digo, ¿no? Donde dice que él, al despojarse, se despojó de su divinidad. Les cuento porque alguna vez pueden encontrarse con una predicación de eso. No es así. Jesús dejó su rango, su posesión, su título, digamos, pero no su divinidad. Vino enteramente Dios. Por eso es enteramente Dios. Y cuando dice, yo había notado algunas cosas, a ver, no sé, puede ser que encuentre o no. Él, por naturaleza, es Dios, por naturaleza, porque es Dios mismo. Porque aunque era Dios, no se aferró. Estamos hablando sobre el versículo que leímos acá, que dice... el cual, siendo Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esta condición, bueno, esa parte, no sé qué dice tu versión. Estamos leyendo Filipenses 2, capítulo 2, versículos 5 a 7. 5 a 7. Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó la naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre referido a Jesús doblen todas las rodillas, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios. Cuando él dijo, se despojó, él está diciendo que no se aferró a sus derechos, a su rango, dice en otra versión, a sus derechos, sino que se despojó de su gran poder y gloria y tomó forma de hombre. Pero no dejó de ser Dios, no se despojó de su divinidad. Es como pensar en la historia del rey con su príncipe. Que el pueblo está mal y el príncipe se saca las túnicas y va al pueblo. Y él está como claro, no se despojó de su esencia. Es lo mismo que tener tu ADN. No te podés despojar. Él siguió siendo Dios, tenía el ADN porque
es de Dios. Se despojó del rango, dice, el rango, yo busqué lo que quería decir rango, son los niveles, la categoría que tenés. Claro, Lo que trabajan, ¿sabes? Yo estoy en esta categoría tal, va subiendo de rango. Pero la esencia, él siguió siendo Dios, estamos hablando de Jesucristo como Dios. No es su esencia, sino su categoría, su nivel, el nivel que está ocupando. Pero él, por ADN, era Dios. Bueno, vamos a ver si terminamos con la... ¿Hay alguna pregunta? Todo lo que estamos leyendo los versículos es para demostrar que Jesucristo es enteramente Dios y enteramente hombre, porque nació como nace todos los hombres, nació de mujer, estuvo los 9 meses en la panza, nació y vivió como persona, pero era enteramente Dios. Si viste el documento. Sí, bueno, yo digo para entendernos, entender. Cuando dice, por ejemplo, que nosotros somos ciudadanos de 2 patrias. Yo siempre les digo eso, es imaginativo. Y claro, nosotros tenemos acá el DNI. Cuando nace la criatura ya le anotan. Y cuando yo me convertí, acepté a Cristo como mi Salvador, automáticamente me anotaron en el cielo. Entonces yo nomás me hago idea de que tengo mi DNI acá y mi DNI en los cielos, con mi nombre anotado por Dios mismo. Y acá con las autoridades del mundo. Bueno, el Espíritu Santo también es Dios. ¿Ya ves? Sí, estoy mirando, falta 5 minutos. Pero es cortito, mira, nomás. Solo este. Vamos a leer en Hechos 5. Hechos capítulo 5. Del 3 y 4. El que tenga que leer. Hechos 5, 3 y 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Cuando Ananías y Zafira, los primeros creyentes, vendían todos sus bienes para traer a la iglesia y que se reparta, esa era en la comunidad. Ananías y Zafira vendieron sus bienes y dijeron que vendieron menos, por menos plata, no trajeron todo. Y dijeron en la iglesia, trajimos todo lo que costó nuestra. Pero el Espíritu Santo se manifestó y pudo entender el apóstol Pedro y le dice, ¿por qué mintieron? ¿A quién mintieron? ¿Qué dice la palabra que acabamos de leer? ¿A quién mintieron? ¿Ustedes han mentido? Al Espíritu Santo y a Dios. Entonces después habla de Dios y del Espíritu Santo. Que ellos mintieron. Entonces el Espíritu Santo es Dios. Lee otra vez cuando dice a quién mintieron el versículo. Sí, pues sí, podés leer, sí. Hechos, estamos leyendo Hechos capítulo 3, capítulo 5, versículo 3 al 5. Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás te dominara y hiciera mentir al Espíritu Santo, quedándote con parte del dinero que te pagaron por el terreno? ¿Acaso no era tuyo el terreno? Y puesto que lo vendiste, ¿no era tuyo el dinero? ¿Por qué se te ocurrió hacer esto? ¿No has mentido a los hombres ni a Dios? ¿A quién mintieron? Al Espíritu Santo que es Dios. Mintieron al Espíritu Santo que es Dios. Ahí dice el versículo. Y luego vamos a leer un poco también en 1 Corintios 3:16.
1 Corintios 3:16, que tenga que leer. Y ahí terminamos. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos templo y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es Dios, mora en nosotros. Y acá cuando estamos leyendo en Hechos capítulo 5, ¿qué decía? No se te queda, bueno, a ver, no encuentro el versículo este. Que le dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? El Espíritu Santo de Dios. Entonces, en esas dos partes que leímos podemos encontrar cómo el Espíritu Santo es Dios, no es una fuerza, no es un viento, no es un poder, no es un motor, es una persona. Si Él dice que y nosotros tenemos en nosotros, somos el templo del Espíritu Santo, es porque hemos aceptado a Cristo. Entonces hay una relación directa entre el Espíritu Santo y Dios, que es la misma cosa. Bueno, esto ya sabemos, pero es para confirmar nada más. Bueno, vamos a terminar con una oración. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre nos das la oportunidad de aprender más, aunque ya sabemos. Tú quieres, Señor, que tengamos en cuenta, y te damos gracias por Jesucristo, porque tú, nuestro Dios y Señor, te manifestaste y te manifiestas a través de Jesucristo y a través del Espíritu Santo. Y nosotros somos tus hijas y estamos en tus manos. Y así, Señor, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias por Jesucristo nuestro Señor. Amén.